Bueno, les voy a enseñar qué son las fechas de corte y de pago de una tarjeta de crédito y cómo pueden usarlas ustedes a su favor y no que la tarjeta de crédito los use ustedes. Bueno, en primer lugar tenemos el ciclo o periodo de facturación. En este caso, nuestro periodo de facturación va desde el 14 de mayo al 12 de junio. Eso significa que todas las compras que yo haga en ese periodo de tiempo me las van a cobrar como uno solo. Es decir, si yo compro en restaurantes, tickets al cine, mis compras, viajes, etcétera, todas las compras que yo haga hacen parte de un mismo periodo de facturación si están del 14 de mayo al 12 de junio. Es decir, que todas esas compras me las van a cobrar cuando llegue la fecha de pago. Entonces, la fecha de pago inicia cuando termina ese periodo de facturación. Es decir, mi periodo para yo pagar va desde el 12 de junio al 3 de julio. Debo pagar en esas fechas. Entonces, cuando cierra el periodo de facturación es cuando empieza mi periodo de pago, digámoslo de alguna manera. Entonces ese periodo de pago termina en la fecha límite de pago, es decir, para este ejemplo es el 3 de julio, es decir, que yo puedo pagar desde el 12 de junio hasta el 3 de julio. ¿Qué pasa? Cuando cierra el periodo de facturación es cuando yo realmente sé, porque el banco me lo dice, cuánto le debo y cuánto le debo de pagar. Ahora, si yo me paso de esa fecha límite de pago y no pago el 3 de julio, sino que pago el 4 de julio, ya entonces me empieza a generar intereses. ¿Cuántos intereses me van a generar? Bueno, eso depende del banco, depende de la tarjeta. Supongamos que yo hice una compra el 15 de mayo y llegó el 3 de julio y yo no pagué. Entonces ya hoy es 4 de julio, entonces los intereses me los van a cobrar desde el 15 de mayo al 4 de julio. Es lo que generalmente se hace, sin embargo eso depende también, como decía, de la tarjeta, del banco, etc. Pero acá también tenemos que los pagos alternativos normalmente generan intereses. Entonces cuando cierra el periodo de facturación generalmente el banco te dice, hey, me debes X cantidad de dinero, pero si no lo tienes todo puedes hacer un pago alternativo de tanta plata. Ahora el asunto es que ese pago alternativo generalmente genera intereses, ya que si yo difiero todas mis compras a una cuota y a la hora de pagar no pago la cantidad que yo debería, sino que pago menos, es como si las estuviera difiriendo al final del día en varias cuotas, entonces por eso genera intereses. En ese orden de ideas, el ideal sería pagar en la fecha límite de pago. Es decir, si mi fecha límite de pago es el 3 de julio, yo no voy a pagar el 2, no voy a pagar el 1, sino que voy a pagar el 3 exacto. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si mi fecha de corte es el 12 de junio y yo hago una compra, por ejemplo, el 14 de junio, el 15 de junio? ¿La tengo que pagar el 3 de julio? No, porque eso hace parte ya de otro periodo de facturación, de otro ciclo. Entonces, ese ciclo ya empieza desde el 13 de junio hasta el 14 de julio. Y esa fecha límite de pago de ese ciclo de facturación va a ser hasta el 3 de agosto. Entonces, si yo compro algo, por ejemplo, el 14, el 15 de junio, ya no lo tengo que pagar sino hasta el 3 de agosto, porque es mi nuevo ciclo de facturación. Entonces, acá podemos ver que todas las compras que haga después del 12 de junio, o sea, desde el 13 de junio, las tengo que pagar al 3 de agosto, que es mi nueva fecha límite de pago. Que yo podría pagarlas el 3 de julio o antes. Claro que se podría hacer. El tema es primero si tienes el dinero y segundo que estarías sacrificando flujo de caja que puedes mejor invertir para generar intereses y ya te voy a explicar cómo. Ya vimos qué son los periodos de facturación y ya vemos que cada periodo de facturación tiene una fecha límite de pago. Ahora, ¿cómo aprovechar esas fechas? Entonces les voy a dar un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos las compras del mes, entonces tenemos, digamos que todas esas compras se hicieron un mismo día, por poner un ejemplo, entonces ponemos acá el 16 de junio. Entonces yo tengo mis compras del mes, salidas a restaurantes, la cuota del celular que estoy pagando, la cuota de la universidad, la comida, etcétera, y todo eso me suma para este caso, digamos, 1.800.000. Entonces acá podemos ver nuevamente el periodo de facturación. Entonces veamos que todas las compras yo las hago suponiendo un mismo día, el 16 de junio, y me suman 1.800.000. El deber ser es que si uno hace compras con tarjeta de crédito es porque tiene el dinero. Recordemos que una tarjeta de crédito no es un crédito preaprobado, sino que es un medio de pago. Es decir, si tú tienes el dinero en tu cuenta en efectivo, pues haces las compras. De otro modo, pues no las vas a hacer porque no tienes plata y te vas a endeudar. Dicho esto, entonces como debemos tener el dinero en nuestra cuenta, lo que vamos a hacer es que no tenemos que pagar las compras hoy, sino hasta el 3 de julio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a meter el dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. ¿Cómo cuál? Nubank, Lulo, Itaú, etc. Y lo vamos a ir ahorrando hasta que llegue la fecha límite de pago. Entonces en este caso del 16 de junio al 3 de julio tenemos 17 días que vamos a dejar generando intereses el dinero a una tasa en este momento en Nubank del 9.25%.
lo que al final va a hacer que cuando llegue mi fecha límite de pago yo ya no tenga el 1.800.000 que tenía al principio, sino que ya me haya generado intereses dándome un resultado de 1.807.432 pesos. Ahora uno podría decir, ¿sabes? Pero es que son 7.000 miserables pesos. Sí, pero ¿quién te regala a ti 7.000 pesos? O cuando un banco tradicional te ha dado ese dinero. O si no hubieras comprado con la tarjeta de crédito, ¿hubieras podido generar esos 7.000? I don't think so. Ahora, yo sé que igual puede ser poco dinero, pero entonces, ¿qué pasa si adicional con esa tarjeta de crédito también tenemos cashback del 1%? Entonces, miremos que ya no son solo los intereses que generamos, sino también el cashback que me genera la tarjeta. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Ayer estaba grabando los videos cuando tuve que hacer una compra de algo de la universidad, entonces les voy a mostrar con un ejemplo real cómo aprovechar bien las fechas de corte y de pago de una tarjeta de crédito. Entonces les voy a dar un poco de contexto. Ayer era 26 de junio y yo tenía que hacer un pago de algo de la universidad y era la fecha límite. Resulta que yo tengo dos tarjetas, la RappiCard y la de Nu. Entonces ayer justo era la fecha de corte de la RappiCard. Yo pude haber hecho la compra con la RappiCard porque normalmente las compras no se postean el mismo día. Bueno, depende de a qué horas uno las haga también, pero normalmente no se postea el mismo día. Es decir, que si yo hubiera hecho la compra ayer 26 de junio, muy probablemente no hubiera entrado dentro de ese periodo de facturación, sino en el siguiente. Sin embargo, pues la verdad a mí me dio susto. Entonces opté por usar la de Nu. No significa que Nu es mejor que Rappi, simplemente tienen periodos de facturación distintos, son dos cosas muy aparte. Entonces la compra que hago hoy 26 de junio no la tengo que pagar sino hasta el 3 de agosto, que es cuando es la fecha de pago de la tarjeta de Nu. Entonces miremos que es más de un mes que yo tengo para reunirme la plata y poder hacer este pago. Porque por ejemplo yo no tengo la plata si tuviera que pagar por PSE o por efectivo, no tengo la plata para pagar eso, pero gracias a la tarjeta de crédito tengo 3 quincenas más para reunirme la plata. Es decir, tengo la del 30 de junio, la del 15 de julio y la del 30 de julio para reunir el dinero y poder pagar el 3 de agosto, que es mi fecha límite de pago. Entonces, digamos que es una ventaja de jugar con las fechas de corte. Y nada, fin del ejemplo. Ahora, si nuestra tarjeta nos da 1% de cashback por todas las compras que hagamos, entonces a ese 1.800.000 le habríamos sacado 18.000 pesos de cashback. Entonces ya no son solo 7.000, sino más 18.000, es decir que en el mes tendríamos 25.000 pesos de utilidad. Ahora pensemos que esos 25.000 son solo de un mes. Multipliquemos eso por los 12 meses del año y nos vamos a dar cuenta que tenemos un ahorro de 305.184 pesos. Pensemos en que primero ningún banco nos va a dar 305.000 pesos, casi $100 de intereses. Y segundo que vamos a tener mejor control y manejo de nuestras finanzas. Ahora imaginémonos que además del cashback nuestra tarjeta de crédito nos da descuentos, nos da millas. Entonces miremos que el ahorro por usar la tarjeta de crédito de manera correcta nos puede generar un gran beneficio económico. Así que nada, ese fue el video sobre las fechas de corte y de pago de una tarjeta de crédito. Cuéntame si ya sabías estos tips en los comentarios o si no también. Soy Sebas y muchas gracias por ver el video. Bye.